Todos los imperios explicados en 10 minutos. Imperio Maurya. El Imperio Maurya, bajo el liderazgo de Ashoka, fue el primer imperio que unificó gran parte del subcontinente indio. Es como si fueran los primeros en lanzar un megaproyecto de infraestructura que uniera toda la región. Ashoka, después de una conversión al budismo, se convirtió en un gobernante que promovió la paz y la tolerancia, enviando misioneros budistas a través de Asia. Aunque el imperio eventualmente se fragmentó, su promoción del budismo y sus principios de gobierno dejaron un legado duradero en la historia de la India y Asia. Imperio Asirio. El Imperio Asirio es conocido por su poderío militar y su habilidad para imponer su dominio sobre vastas áreas del Medio Oriente. Es como si fueran la fuerza especial de su tiempo, expertos en tácticas de guerra y en mantener el control a través del miedo y la fuerza. Sin embargo, también fueron innovadores en la administración, estableciendo una de las primeras bibliotecas del mundo en Nínive. Aunque el imperio finalmente cayó debido a coaliciones de enemigos y revueltas internas, su influencia en la guerra y la administración dejó una marca indeleble en la historia. Imperio Egipcio. El Imperio Egipcio es uno de los más antiguos y longevos de la historia, conocido por sus faraones, pirámides y templos monumentales. Es como una de esas franquicias que lleva tanto tiempo en el negocio que ha visto ir y venir a todas las demás. Los egipcios hicieron avances significativos en escritura, arquitectura y administración, todos centrados en torno al río Nilo, que era como la autopista principal de la antigüedad, esencial para la agricultura y el comercio. Aunque Egipto experimentó varios periodos de unidad y fragmentación, con momentos de gran esplendor como el Reino Antiguo y el Reino Nuevo, eventualmente fue conquistado por los romanos en el 30 a.C. Aún así, su legado perdura en la cultura y la historia mundial. Imperio Babilónico. El Imperio Babilónico es famoso por su capital, Babilonia, y por los jardines colgantes, que, aunque no estamos seguros si realmente existieron, han capturado la imaginación como uno de los mayores logros arquitectónicos del mundo antiguo. Imagina tener un jardín tan espectacular que la gente habla de él miles de años después, como si fuera el parque temático original. Además de ser conocido por su belleza, Babilonia fue el hogar del Código de Hammurabi, una de las primeras compilaciones de leyes de la historia. Este imperio también hizo avances significativos en matemáticas y astronomía, sentando las bases para las civilizaciones futuras. Sin embargo, como muchas grandes potencias, cayó ante fuerzas externas, en este caso, los persas, en 539 a.C. Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio, establecido por Carlomagno, fue un intento de revivir el Imperio Romano en Europa Occidental. Es como un relanzamiento de una marca clásica, con un enfoque en la revitalización cultural y académica. Bajo el gobierno de Carlomagno, este imperio fomentó el Renacimiento Carolingio, una era de revitalización cultural y académica. Aunque el imperio se fragmentó después de la muerte de Carlomagno, su legado en la consolidación del cristianismo y el sistema feudal en Europa es innegable. Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, la continuación del Imperio Romano en Oriente, fue un bastión de la cultura, el arte y la ciencia durante más de 1000 años. Es como la filial de una gran empresa que, a pesar de las dificultades, sigue manteniendo vivo el legado de su matriz. Con su capital en Constantinopla, los bizantinos resistieron numerosas invasiones y conflictos, y su legado persiste en la religión, el arte y la cultura de Europa del Este y el mundo ortodoxo. Imperio Romano. El Imperio Romano es quizás el más famoso de todos, y por una buena razón. Este imperio no solo se extendió por Europa, el norte de África y el Medio Oriente, sino que también dejó un legado duradero en la ingeniería, el derecho y la administración. Es como una empresa que inventa un producto revolucionario y luego establece las reglas para toda la industria. Aunque Roma cayó en 476 después de Cristo, su influencia en la cultura occidental sigue siendo tan fuerte como siempre. Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue una de las potencias más duraderas y diversas, alcanzando su máxima extensión en el sudeste de Europa, el Medio Oriente y el norte de África. Es como una empresa que se expande en múltiples sectores y logra mantenerse a flote durante siglos. Los otomanos fueron conocidos por su tolerancia religiosa, avances en arquitectura y una administración eficiente. Aunque el imperio cayó después de la Primera Guerra Mundial, su legado cultural y político persiste en los antiguos territorios que gobernaron.
Imperio Abbasí. El Imperio Abbasí fue un faro de conocimiento y cultura durante su apogeo, como si fuera el Silicon Valley de su tiempo. Con su capital en Bagdad, los abbasíes presenciaron un florecimiento cultural y científico conocido como la Edad de Oro Islámica. Avances en matemáticas, astronomía, medicina y filosofía fueron algunos de los logros de este imperio. Aunque sufrió fragmentación y declive, el legado de los abbasíes en la ciencia y la cultura islámica sigue siendo profundo. Imperio Qing. El Imperio Qing fue la última dinastía imperial de China, y su historia es como la de una gran empresa familiar que finalmente sucumbe a la competencia moderna. Gobernado por los manchúes, el Imperio Qing experimentó una era de prosperidad y crecimiento, pero también enfrentó grandes desafíos internos y externos. A pesar de sus éxitos iniciales, la dinastía Qing no pudo resistir las presiones del mundo moderno y cayó en 1912. Sin embargo, su legado en la cultura, el arte y la ciencia de China sigue siendo palpable. Imperio Yuan. El Imperio Yuan fue una mezcla interesante de mongoles y chinos, liderados por Kublai Khan, el nieto de Genghis Khan. Este imperio es como una fusión entre dos grandes marcas, combinando las tradiciones nómadas de los mongoles con la rica cultura china. Los Yuan promovieron el comercio internacional y las artes, y aunque su imperio fue relativamente breve, su influencia en la historia de China y de Eurasia fue significativa. Es un recordatorio de cómo la fusión de culturas puede llevar a grandes avances en comercio y arte. Imperio Persa. El Imperio Persa, fundado por Ciro el Grande, fue como una empresa de administración eficiente que también sabía construir carreteras. Los persas no solo conquistaron vastos territorios, sino que también implementaron un sistema administrativo avanzado que permitía a las distintas culturas y religiones prosperar bajo su dominio. Imagina una multinacional que no solo respeta, sino que también promueve la diversidad cultural. A pesar de su eventual caída a manos de Alejandro Magno, el legado persa en la administración, la arquitectura y la cultura sigue siendo una de las más duraderas de la historia. Imperio Español. El Imperio Español fue el primero en abrazar la globalización de verdad, con un dominio que se extendía desde América hasta Asia. Los conquistadores españoles no solo buscaron riquezas, sino que también llevaron consigo su idioma, su religión y su cultura. Es como si España hubiera lanzado su propia franquicia cultural global, con sucursales en América Latina, Filipinas y más allá. El legado del Imperio Español incluye el idioma español, el catolicismo y una rica herencia cultural que aún se celebra en gran parte del mundo hispanohablante. Sin embargo, el imperio también tiene su lado oscuro, con la explotación y la opresión de los pueblos indígenas. Imperio Ruso. El Imperio Ruso es como esa startup que comienza en un garaje y antes de que te des cuenta, ha adquirido media docena de empresas rivales. Bajo los zares, Rusia se expandió por 3 continentes, incluyendo partes de Europa, Asia y hasta Alaska. Este imperio fue clave en la modernización de Rusia, pero también se enfrentó a desafíos enormes debido a su diversidad cultural y la difícil geografía. Aunque el Imperio Ruso cayó con la Revolución de 1917, su influencia sigue viva en la política, el arte y la arquitectura rusa, un testimonio de cómo los grandes imperios dejan huellas imborrables. Imperio Mongol. Pasamos al Imperio Mongol, el equivalente a un juego de estrategia en tiempo real, pero con guerreros reales y un territorio que abarcaba desde Corea hasta Hungría. Genghis Khan, el fundador del imperio, no era solo un gran conquistador, sino también un genio de la logística y la administración. Imagina dirigir una empresa global desde una yurt en las estepas mongolas y aún así mantener todo bajo control. Los mongoles facilitaron el comercio a lo largo de la ruta de la seda y promovieron la tolerancia religiosa, demostrando que no todo era guerra y destrucción. A pesar de su éxito, el imperio finalmente se fragmentó, pero su legado cultural y comercial perdura en Eurasia. Imperio Británico. Comenzamos con el Coloso Británico, un imperio tan grande que había un dicho: el sol nunca se pone en el Imperio Británico. Si lo piensas, es como si Starbucks tuviera una sucursal en cada esquina del planeta. Durante su apogeo, el Imperio Británico controlaba territorios en todos los
otros continentes, lo que les permitió expandir su idioma, sus leyes y su pasión por el té a cada rincón del mundo. Hoy, el legado británico es evidente en la globalización del inglés, el sistema legal en muchos países y la influencia cultural que sigue viva en la Commonwealth. Sin embargo, al igual que una empresa que crece demasiado rápido, el imperio se desmoronó con el tiempo, dejando un legado mixto de innovación y colonialismo. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y suscribirte. También puedes ver estos otros videos que creemos que te pueden gustar.